tributario. Si ustedes ven en la presentación que vamos a hacerle a continuación, puedo hacerles una pequeña descripción inicial de los planteamientos que la reforma contiene. Si me ayudan a pasar, por favor. Los principales asuntos que tiene la reforma están en aspectos tributarios, pero está especialmente concatenada con asuntos, como su nombre lo indica, de inversión social. Por una parte, están a mano derecha algunos mecanismos que buscan preservar el empleo o incentivar que se genere nuevo empleo. Y van a ver ustedes al final de la presentación aspectos referidos al programa de apoyo al empleo formal, PAEF. De igual manera, incentivos a la creación de nuevos empleos. Dependiendo de la edad que tengan las personas, hay un mayor o menor beneficio desde el punto de vista tributario. De igual manera, se extiende el programa de ingreso solidario para llegarle a los sectores más vulnerables. Y por la otra parte, hay unos programas para controlar la evasión y la elusión tributaria y al mismo tiempo programas de austeridad fiscal. Ya veremos algo en algunas cifras específicas. Por el otro lado, en lo que tiene que ver específicamente con lo tributario, encontrarán ustedes temas referidos a las tarifas del impuesto a la renta, cómo se incrementa a una tarifa del 35%, y ya pues todo el equipo les dará los detalles específicos al respecto. Por otro lado, el descuento del impuesto de industria y comercio, que en la ley de financiamiento y ley de crecimiento posterior se tenía una disminución hasta el 100% de la carga que significaba para las empresas el hecho de que no les permitirían tener como descuento este impuesto en su proceso depurativo de la renta. Se mantiene los niveles existentes actualmente del 50%, ya les explicarán más niveles de detalle al respecto. También en relación con la sobretasa del sector financiero, se establece unos puntos adicionales sobre la tarifa general de impuesto de renta para el sector financiero, y hay que entender por una dimensión más amplia que los bancos, ya les explicarán en el detalle. Está de igual manera los 3 días sin IVA como una regla ya permanente en la legislación. Recordarán que en otras normatividades anteriores se habían establecido pues solamente para unos periodos específicos que era el año correspondiente, pero se establece estos 3 días ya de manera permanente durante todos los años en unos sectores específicos que ya igualmente les especificarán. Y de igual manera hay unos lineamientos en relación con la factura electrónica, precisiones específicas sobre el uso de las mismas, la manera también de su trazabilidad, de su negociabilidad, etc. De igual manera, y aunque no está en este gráfico, sí lo menciono porque estará parte de los elementos que describiremos, elementos sobre otros aspectos tributarios, y concretamente el tema de la normalización tributaria, que se extiende también bajo un concepto distinto y con una tarifa también igualmente diferente. Igualmente, los beneficios de auditoría que se establecen para los años 2022 y 2023, unas tarifas específicas que también les explicarán. Y encontrarán también que hay unos elementos sobre mecanismos para resolver las controversias que uno tenga con la administración tributaria, o incluso controversias que puedan tener en la vía contenciosa administrativa si hace uno soluciones con la administración tributaria. De modo que las cargas, desde el punto de vista de las sanciones, pueden ser disminuidas sustancialmente. Si pasamos, vemos algunas cifras que estaban contenidas en la exposición de motivos, y específicamente los mecanismos sobre los cuales en esa misma exposición de motivos se planteaba en la utilización de los recursos. Se estiman unos recaudos cercanos a los 15 billones de pesos. Y en este cuadro ustedes ven en la relación consecuencial su uso. En temas de impuestos sobre la renta,
Esto va a tener una aplicación de ingresos en el año 2023, es decir, aplica para la declaración de renta del año 2022. Sin embargo, ustedes ven algunas aplicaciones en el año 2022 y se preguntarán por qué. Y parte de ellos tiene que ver, uno, con el impuesto de normalización, que ya explicarán más detalladamente, pero los otros son en relación con la austeridad en el gasto público, del orden del 1.9%, 1.9 billones de pesos. Y adicionalmente un planteamiento de 3 billones que nos llamó enormemente la atención y que pudiera ser, bajo el último parámetro que les expliqué anteriormente, que eventualmente pueda haber recaudos de la administración tributaria, no necesariamente como impuestos sobre la renta en el diferencial al 35% como que va la tarifa, sino en los pagos específicos de los impuestos discutidos. Probablemente pueda deberse a esa circunstancia. En los años siguientes, ellos plantean una línea consecuencial que no necesariamente se comportará así, porque obviamente dependiendo del tamaño y crecimiento de la economía, pues las cifras pueden ser en su momento incluso superiores. Pasemos al cuadro siguiente y vemos una descripción ya más detallada de la forma como se van a distribuir los recursos, y concretamente ven en el año 2021 como en muy buena medida el programa de apoyo al empleo formal y concretamente el programa del ingreso solidario son recursos que se han destinado este año, que no necesariamente están concatenados con esta reforma, pero sí en el año 2022 vemos parte de la destinación de dichos recursos a estos programas de carácter social, y después vemos cómo pues, a partir del año 2023 se disminuyen sustancialmente. En el último cuadro que quiero plantearles, que traía de la exposición de motivos y del desarrollo de la discusión, está particularmente, si paramos por favor, en la determinación de los usos y específicamente ya unos detalles más concretos sobre la aplicación específica de las medidas. El presidente de la ANDI está atrasado para poder tener un espacio con ustedes en donde él quiere también igualmente pasarle unos mensajes y específicamente mientras él pueda ingresar porque está en un medio de comunicación en este momento, vamos a dar desarrollo específicamente a los detalles normativos del proyecto. Y para ello le voy a pedir entonces a María Mercedes Vélez, la directora y asesora en todos los temas tributarios de la asociación, a quien ustedes muchos conocen bien, para que empiece entonces con los temas referidos al impuesto de renta. María Mercedes, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Alberto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta evaluación de la última reforma tributaria. Yo voy a tocar los siguientes temas. Primero, los temas que tienen que ver con el impuesto de renta. Segundo, los temas que tienen que ver con normalización. Y tercero, los temas que tienen que ver con los beneficios tributarios. En materia de impuesto a la renta hay, digamos, 6 principales modificaciones, o así lo agrupamos pues nosotros. La primera tiene que ver con el incremento de la tarifa de renta al 35% de manera indefinida y con una sobretasa a algunas instituciones financieras por 4 años de 3 puntos, lo que da unas tarifas nominales del 41.5 y del 44.2 para estos dos sectores. Esa sobretasa que en la ley pasada, en la ley 20 se llamaba así, se le cambió el nombre. Si ustedes ven, ya no se llama sobretasa, sino que es un incremento a la tarifa de renta, 3 puntos adicionales a la tarifa de renta. Uno dice, ¿qué implicaciones puede tener este cambio de sobretasa a este cambio de mayor tarifa de renta? No lo vemos muy claro, pensamos que puede ser mejor en el sentido de que cuando vaya a determinar el dividendo no grabado o cuando vaya a determinar los descuentos que puedo solicitar, pues es absolutamente claro que es una tarifa especial la que tienen estas instituciones financieras, como ya dije, que esa tarifa combinada del 44.2%.
Esta mayor tarifa antes, en la 2010, se dijo a qué se destinaba y se decía que era la red terciaria, de vías terciarias. A diferencia de eso, en esta ley 2155 no se dice a qué se van a destinar estos 3 puntos adicionales. También vale la pena recordar que hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional donde evalúa la exequibilidad de esta sobretasa y concluye que sí es exequible. Es un fallo reciente, entonces en principio uno no lo ve pues vicios de inexequibilidad de esta norma. Esta sobretasa, este mayor impuesto de renta al 35% aplica a la generalidad de las empresas. Sin embargo, hay un grupo grande a los cuales la tarifa les queda igual a como venían antes. Entre ellos vale la pena destacar las zonas francas, las mega inversiones, los que tienen contratos de estabilidad jurídica, las de turismo y ecoturismo y todo lo que trae la ley 2068, que recuerdan que no solamente quienes prestan el servicio de turismo y ecoturismo, sino quienes les prestan servicios, está inclusive la venta de inmuebles de vivienda para personas de la tercera edad. Adicionalmente están las empresas industriales y comerciales del Estado, donde el gobierno tenga más de un 90%, y también están empresas editoriales y las empresas que están acogidas al régimen simple, es decir, a un grupo grande se le incrementa esa tarifa nominal al 35%, sin embargo, no toda la economía incrementa su tarifa de renta y, como ya dije, este grupo de empresas que continúan con su tarifa del 35%, con su tarifa especial. ¿Qué pasa con este incremento en la tarifa del 35%? Esto tiene incidencia adicional a la tarifa como tal. Aquí hay unos artículos del Estatuto Tributario que remiten a la tarifa general del impuesto de renta. 2 ejemplos de esto los podemos encontrar en el dividendo grabado. Cuando los artículos 242 hablan de cuando se va a repartir dividendos grabados, se dice que se aplica la tarifa vigente en el momento del pago o aún en cuenta. Es decir, si yo reparto hoy ese dividendo con características de dividendo grabado de acuerdo a la fórmula del 49, ese dividendo grabado hoy lo tendría que tributar la tarifa hoy vigente, es decir, el 31%. Si lo reparto el 1 de enero, la tarifa ya no será el 31, sino que será el 35%, como les digo, por efecto del artículo 242. Pero adicionalmente hay otros artículos que hablan de esto, como es el artículo 408, porque dice que cuando se hacen pagos al exterior y esos pagos son gravables para quien los recibe en jurisdicciones no cooperantes, se aplica la tarifa general del impuesto de renta. Entonces, si lo pago hoy es gravable para el del exterior y le aplico la tarifa del 31, si es del 1 de enero en adelante, aplico la tarifa del 35%. Adicionalmente, esta tarifa tiene incidencia contable desde el mismo año 2021. ¿Por qué? Porque en el impuesto diferido por pagar, cuando se tengan diferencias temporarias entre la contabilidad de los impuestos, pues en el momento de evaluar cuándo se van a revertir esas diferencias, yo tengo que aplicar la tarifa que esté vigente en ese momento. Y como la tarifa del 35 es una tarifa indefinida, pues tendré que en el propio 2021, cuando define el impuesto de renta, el gasto impuesto de renta, lo tendré que hacer con la tarifa a la que voy a revertir, que es del 35%. Esto aplica al impuesto diferido débito y crédito. Entonces, esto es un punto que debe tenerse presente, esto del impuesto diferido. Por eso es muy importante entrar a evaluar las diferencias temporarias de naturaleza activa por cobrar, que también se revertirían con las nuevas tarifas. En cuanto al impuesto de renta, la segunda modificación que encontramos adicional a las tarifas, en las tarifas hay que tener en cuenta algo que voy a mencionar también a continuación, y es que en el artículo derogatorio dice: Ejecutivo, usted 5 años evalúe el efecto de estas tarifas y del desmonte del descuento del ICA al 50%, a ver si vale la pena continuar o no. Pues esto, la facultad para determinar si esto continúa o no continúa es del Congreso. Entonces, por eso tenemos que trabajar con una tarifa del 35% hasta que haya pues una nueva consideración sobre la tarifa en Colombia.
El segundo punto, como les decía, en el impuesto de renta es el descuento del ICA. Simplemente las derogatorias se cambia un parágrafo, se deroga, perdón, un parágrafo del artículo 115, que era el que decía que el descuento del ICA en renta iba a subir al 100% a partir del año entrante, del 2022. Se deroga, entonces, ¿con qué quedamos? Con el 50%. La norma no hace ningún análisis adicional si tiene que ser por pago, por causación, no entra a definir si el otro 50% es deducible o no, es decir, quedamos con las mismas discusiones y conceptos que teníamos el año pasado. Pero es claro entonces que por ahora el 50% es el que se puede llevar como descuento en renta y el otro 50% no. Esto de alguna manera afecta más a las empresas que tienen más baja rentabilidad, porque estas empresas con altas ventas y con baja rentabilidad pagan mucho impuesto de industria y comercio. Y al perder este descuento, pues se aumenta el impuesto de renta y de contera se aumenta la tarifa efectiva de tributación. Entonces, quienes tienen mayores ventas y menor rentabilidad, pues quedan más impactados por este descuento del impuesto de industria y comercio. El tercer punto a modificar o que se modificó en el impuesto de renta es lo que pasa con las concesiones y con las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque en materia contable y en materia fiscal se tienen tratamientos disímiles. En materia fiscal se trata como un intangible y por lo tanto, cuando se tiene estas asociaciones público-privadas en las cuales se hace tanto la construcción como la administración, como la operación y el mantenimiento, se trata como un activo intangible y todos los ingresos que se van recibiendo se llevan como un pasivo por ingreso diferido. Y eso solamente se va reversando como un ingreso y ya tengo renta líquida cuando empiezo a operar. Entonces, cuando empiezo a operar, digamos, en el año 10, en ese año 10 que empiezo a operar, ¿qué voy a tener? Voy a tener renta líquida, pero ya mi contabilidad va a ser muy distinta, seguramente mucho más bajita. Entonces, el artículo 49 del numeral quinto, a todos, ya no solamente a las concesiones, sino a todos los contribuyentes, nos dice, como en Colombia hay un techo, y es que uno no puede repartir el libre de impuestos, sino hasta la utilidad comercial, que eso es algo que se debe replantear, pero bueno, en esta reforma no se hizo. Como tenemos ese techo comercial y hay situaciones en que no coinciden, plantean desde hace rato lo que se llama el carry back y el carry forward, este forward de 5 y el back de 2 años, que le dicen a uno, vaya de la utilidad comercial y tómela como gravable, eso, y esa se la suma a la utilidad que usted puede repartir libre de impuestos para que el techo, hablando coloquialmente, no estorbe. Entonces, ¿qué se hace en esta, que fue una norma que entró a última hora? Se dijo, va a ser de 10 años, tanto para atrás como para adelante, cuando la utilidad que usted va a repartir por el numeral del cero, el artículo 49 del Estatuto Tributario, esté por encima de la utilidad comercial, coge esa utilidad comercial de los años anteriores y la suma. O sea, ¿qué se logra con esto? Evitar una doble tributación para los que están haciendo vías y los que están haciendo estaciones público-privadas, que repito, tienen su contabilidad de intangibles y no, por ahora no tributan, ellos van a tributar mucho más tarde cuando ya entren en mantenimiento, en operación y ya tengan vistos buenos de aprobación de sus obras. Entonces, para lograr la doble tributación, efectivamente lo que hacen es ampliarlo, a 10 años. Bueno, el cuarto punto en esto es, en renta, es el de la economía naranja. El de la economía naranja es algo muy simple, pero tenemos que recordar que en economía naranja son muchas. Ahí hay más de 28 actividades del código USIUM. Son todas las de agregado tecnológico y actividades creativas y muchas otras que les invito a revisar porque es muy interesante en el sentido de que tienen su renta exenta. ¿Y qué es lo que hace la norma? El término de renta exenta era de 7 y lo bajan a 5 y lo amplían hasta la posibilidad de que la empresa se cree y empiece a operar hasta el 30 de junio del 22, o sea, un año adicional. Y se elimina la exigencia de los activos. Se mantiene la de el personal, pero no la de los activos. Sin embargo, siempre que analicemos estas rentas exentas, tenemos que tener presente que esto es un simple diferimiento del impuesto, porque cuando yo tengo una renta exenta, por ejemplo, por empresa naranja,
y voy en el primer año feliz, tuve una utilidad y esa utilidad no pago impuestos. Cuando yo voy a determinar la renta líquida agradable que voy a entregar al accionista, ese accionista le voy a tener que decir, como mi renta líquida agradable es cero, voy a tener que entregarte todo grabado con impuestos. Entonces digo que es una norma de diferimiento porque en el año 1 que la empresa ganó, no pagó impuestos, pero cuando decida distribuirlo a sus accionistas, lo tendrá que entregar con naturaleza grabada. Pero se da pues ese beneficio de no tener que tener una inversión mínima, como señalaba. La cuarta modificación tiene que ver con este régimen sustitutivo, el régimen simple. El gobierno le apostó a este régimen simple y es absolutamente exitoso. Vamos para los 40.000 inscritos. Y su naturaleza en un principio fue, bueno, hay tanta evasión que ¿cómo los atraemos? ¿Cómo atraemos a todo ese sector que no está contribuyendo? Pues digámosles que vengan, que va a ser simple, que aquí se van a agrupar muchas cosas, que la tarifa va a ser sobre ingresos, que los costos y deducciones no juegan y que adicionalmente tienen pues muchas ventajas en la retención a la fuente, no tienen comparación patrimonial, bueno, tiene muchas. ¿Y qué fue lo que se decidió? Lo que se decidió aquí fue darle un plazo adicional para registro hasta febrero, 1. 2, decirle si usted es restaurante, sí o sí debe estar aquí porque si no, si se sale de aquí tiene que cobrar IVA o impuesto al consumo. Entonces la diferencia pues es muy grande. Y 3, muy en contravía de lo que había dicho la comisión de expertos, que había dicho que ojalá el régimen simple lo disminuyera, porque ese régimen simple, si bien es muy bueno para atraer nueva gente a contribuir, pues también no podemos ser ingenuos porque ellos, el del régimen simple, en un año puede estar en uno y al año siguiente, no me conviene. Mi renta agradable me da una menor tributación por el ordinario, entonces me estoy pasando, puedo estar saltando de un año a otro. Y también decía, mire, esto es muy bueno, pero esto no consulta la capacidad contributiva y esto es más útil a que sea más rentable. Entonces había algunas objeciones al régimen como tal y decían, pues déjenlo en 80.000 y lo pueden ir disminuyendo, pero no aumentenlo. Y lo que se hizo fue aumentar hacia el número de test, que estos son más o menos 10 millones de ventas al día. Entonces, 10 millones de ventas al día, eso cuenta, eso pesa frente a un comercio que no está en el régimen simple y no puede estar, porque el del régimen simple, si está en el grupo 1, ni siquiera tiene que cobrar IVA. Y son unas tarifas, pues que como ya dijimos ahora, por efecto de la ley de inversión social, no se incrementaron. Entonces, pues el régimen simple llegó para quedarse, cada vez ve uno pues ventajas muy grandes, realmente muy atractivas para estar dentro de esa tributación, con la preocupación de que esto no se vuelva una planeación tributaria, pues saco una línea de mi producto y la paso para allá, una empresa nueva, y esa empresa nueva entonces ya no va a tributar al 35, sino que va a tributar a una tarifa muchísimo más barata y no tengo IVA, y yo no tengo que justificar activos en el exterior porque no tengo comparación patrimonial, etcétera, etcétera, que no es la idea de esto, pero que sí lo quería mencionar. También está como quinto punto en materia de renta el beneficio de auditoría. Llevamos 25 años con el beneficio de auditoría. En este tema también la comisión de expertos dijo, oiga, esto no lo encuentro en ningún otro país, esto acaba la cultura tributaria, esto no tiene explicación, esto no lo propone el gobierno, esto vino del Congreso. Fueron los que lo presentaron y como les digo, 25 años, o sea, ya nos acostumbramos en nuestra legislación a estar con el beneficio de auditoría. Beneficio de auditoría que puede inclusive corregirse un día antes y si conservo el incremento del 35% a 6 meses o el 25% a un año y lo corrijo un día antes, pues la DIAN no puede llegar. Entonces yo creo que llegó la hora de analizar y decir, hombre, esto sí no sirve. Entonces la gente dice ingenuamente, no, claro, porque es que se incrementa el recaudo en un 35%. Quien incrementa el recaudo en el 35% puede ser porque quiere que no lo revisen, pero puede ser también que quiere que no lo revisen porque no tenía que pagar el del anterior con el 35, sino el del anterior con el 35 y muchísimo, muchísimo más, y sabiendo que puedo corregir. Entonces, quería mencionar eso de los 25 años y que la Comisión de la OCDE se dijo, no parece aconsejable mantener este régimen. También en las normas se dijo los que se había dicho en la 2010 sobre el beneficio de auditoría para el año 21 y 22, queda igual. Es decir, como aquí llegaron, 20 y 21, como esta nueva ley reguló lo del 22 y el 23, se dijo con claridad
que para el 20 y para el 21 no se cambiaban si se acogían las reglas que allá estaban, pues que simplemente tenían 5 puntos menos. El término para solicitar la devolución sabemos que cuando hay beneficio de auditoría pues es el mismo, son los mismos 6 meses y si lo incrementan el 35%, que las pérdidas se pueden revisar aunque estén firme la declaración cuando son compensadas y aplica solamente a renta. El sexto punto en materia de renta es la tributación a través de la factura. El gobierno ha mandado más de 400.000 invitaciones para las declaraciones sugeridas a gente que no ha declarado. El director de impuestos dijo, he mandado 400.000 sugeridas, le tengo la información y le estoy diciendo, oiga, aquí está, y usted no declara. Pues uno dice, hombre, pues usted ¿por qué no afora? Usted tiene, hace poco nos introdujeron a nuestra legislación la liquidación provisional, en las cuales los plazos son supremamente cortos. Y en esos plazos muy cortos que se establecieron, pues son muy pocas las liquidaciones provisionales que se han hecho. El director hace un símil con lo que pasaba en el distrito y fue muy exitoso en materia de impuesto predial. Entonces, en materia de impuesto predial lo que se hacía o lo que se hace es que se manda una factura y le dice, mire, yo me doy cuenta que tengo un predio, tiene que pagar este impuesto y vale tanto. Y si no, es un título ejecutivo. Entonces traen, este mismo sistema lo traen para el impuesto de renta. Esto lo tenemos que ir asimilando, porque a mí en estos días alguien me preguntaba, oiga, ¿será que cuando me manden la factura van a liquidar la sanción? Es decir, la DIAN se dio cuenta que yo llevaba 3 años sin declarar y cogió por facturación electrónica, por informe de terceros o por cualquier otro medio, porque no solamente lo de terceros, puede ser cualquier otro medio que María Mercedes no había declarado en 3 años. Entonces, ahí lo que me decían, bueno, entonces la DIAN se dio cuenta y le mandan la factura. Y me decían, ¿será que esa factura va con sanciones? Y yo dije, yo creo que sí, porque pues es que la extemporaneidad entonces se vuelve muy riesgoso que la gente le puede jugar a no declarar para ganarse la extemporaneidad. Y yo dije, sí, la deben liquidar. Con sorpresa, ayer oyendo al director de impuestos que dio un webinar como este sobre la reforma tributaria, él decía, es muy bueno y va a ser una invitación a que la gente venga y pague, y dijo, sin sanciones ni intereses. Entonces, dejó esa primera duda. Una segunda duda que quiero plantear es, ellos lo tienen que escribir en la página de la DIAN. Entonces uno dice, antes yo todos los días tengo que estar entrando a la página de la DIAN. Sí, te va a tocar entrar porque si no declaraste y no quieres declarar y tenés ingresos suficientes, pues por lo menos no te van a contemplar y a decir que hay nulidad porque no te lo notificaron bien, porque ni siquiera saben que existes. Por un medio magnético llegó la información de que XX vende tantos millones al mes, pero no saben ese XX dónde está. Entonces la DIAN, ¿qué hace? Lo inserta. Si esa persona está en el root, se lo tienen que notificar a la dirección electrónica, pero solamente si tiene root. Entonces ahí puede ser que la persona diga, sí, llegó la DIAN, tienen toda la razón, venga y pago. En ese venga y pago tengo que declarar. Y esa declaración, ahí queda la duda porque no está definido. ¿Y tengo que liquidar sanciones? Aparentemente no. Entonces ya una vez yo declare, me dicen, ya va a perder fuerza ejecutoria la factura, siempre y cuando usted declare al menos lo que la DIAN le dijo. Es decir, si la DIAN le dijo, me di cuenta que usted tiene 100 millones de ingresos, yo tengo que declarar mínimo esos 100 millones de ingresos. Entonces, una pregunta que uno se hace, puede que yo se haya facturado 100 millones de pesos, pero yo tengo una nota crédito porque me equivoqué y facturé 2 veces. Entonces, no son 100 millones, sino 80 millones. Entonces, yo no puedo aceptarle a la DIAN. En esos casos, como yo no declaré los 100, sino los 80, mi factura no pierde fuerza ejecutoria primero, y segundo, además de que no pierde fuerza ejecutoria, tengo una declaración presentada. Entonces, las normas no dicen qué va a pasar con eso. Y en segundo lugar, dicen, una vez uno declare, le pueden hacer liquidación provisional. Y ustedes saben que la liquidación provisional está pensada para contribuyentes pequeños, de 15.000 VTs. Y la norma no dice, le pueden hacer liquidación provisional, pero solamente a los que declaren hasta ese valor. Nosotros tuvimos la duda en el transcurso de la ley, la planteamos a la DIAN, y a ellos les parecía muy clara la norma en el sentido de que la liquidación provisional solamente puede ser al de los 15.000 VTs, a los otros no. Pero la otra alternativa es, yo me quedo quieta, yo digo, no, vamos a ver si la DIAN, yo no tengo nada para que me embarguen o cualquier situación.
me pueden ejecutar efectivamente. Entonces ya tienen un título ejecutivo y si ustedes se dan cuenta en las fuentes de la reforma tributaria, es que le apuestan durísimo, casi un 25% de ese 15 billones de recaudo que va a ser, y una de las expectativas que ellos tienen en mayor medida es esto de la facturación para el impuesto de renta, unido a la oficiosidad que van a poder hacer en inscribir a las personas en el RUT. Inclusive una cosa muy novedosa es que le van a decir a las entidades de Migración Colombia, oígame, cuénteme las personas que van saliendo. Ay, si yo tengo una persona que sale a Estados Unidos 4 veces al año, ay, ¿y por qué no tiene RUT? Entonces lo van a poder hacer de oficio y pueden ya después de hacer de oficio, adicionalmente pueden establecer o utilizar este sistema de la facturación. Estos puede que sea tan exitoso como lo es lo que estábamos mencionando ahora, el régimen simple, es que 40.000 es bastante. Vamos a ver, como dicen, amanecerá y veremos, a ver qué tan efectivo es, pero el gobierno le está apostando muy duro y el director es absolutamente optimista en el recaudo que se va a poder lograr con esta nueva herramienta que tiene. Bueno, en el segundo punto es el que tiene que ver con la normalización. No vamos a decir todo lo de normalización porque pues hay cosas que ya están en la 2010, en la 1943. Este es el cuarto año que lo establece una ley. La primera ley lo estableció como complementario al impuesto a la riqueza, hoy impuesto a patrimonio, que había 3 oportunidades de hacerlo y en 4 leyes se ha consagrado. Empezamos con el 10% y vamos por el 17%. El recaudo del 2020 no dejó muy satisfecho al gobierno, era medio billón. Fue medio billón cuando el anterior había sido 1.7 billones. Entonces el gobierno, pienso yo, porque pues eso no está tan claro en la exposición de motivos, hizo 2 ajustes en la normatividad tratando de que más personas realmente se acojan, porque uno dice, hombre, la sanción es brutal, es que se me quedan con el activo. O sea, si yo tengo una cuenta en dólares de $100, las sanciones del 239 es tan grande porque me dicen, pues lo vuelvo a renta, entonces mi tarifa seguramente me da la más alta al 35 y me aplican sanción del 200% sobre ese impuesto, o sea, 70 más 35, 105 es lo que vale el activo. Entonces es muy drástica, además de la sanción penal, es que sanción penal por omisión de activos. Entonces uno dice, pues sanciones no nos pueden poner más. Entonces uno dice, ¿qué será? Ustedes vieron que el 1 de julio mandaron 6.000 cartas a nuevos contribuyentes diciéndole, mire, yo ya tengo reporte de 130 países y de esos 130 países yo sé que hay más o menos 4.6 billones por cruces de información que ya tengo detectado. Entonces, por favor, declare. ¿Y qué metió que introdujo en la normatividad para efecto de que más gente se acoja a la normalización? Estableció 2 cambios que uno dice, pues son como inofensivos. ¿Y por qué decimos que son como inofensivos, pero la verdad no lo son? Es lo siguiente. Lo primero es que dice que lo que tiene que declarar o quienes tienen que declarar son los que tienen el aprovechamiento económico. Mejor dicho, esto todo hay que unirlo al 263 del Estatuto Tributario. Que uno dice, hombre, pero ¿por qué no se fueron al 263? Les queda como normatividad permanente, no como norma únicamente para efecto de normalización. Ustedes saben que el 263 dice, los activos los tiene que declarar quien los posea, quien tiene el aprovechamiento económico, con una presunción de que tiene el aprovechamiento económico, quien figure como propietario o como usufructuario. En esta norma que dice, vea, usted puede que no figure ni como propietario ni como usufructuario, pero si lo aprovecha económicamente de cualquier manera, usted lo tiene que declarar. Entonces, eso es una, digamos, novedad, pero sigue atado a aprovechamiento económico. Entonces uno dice, si yo no tengo el aprovechamiento económico, porque hay mil de estructuras y de capas, pero yo soy quien puedo dar la orden para decir quién lo puede, a quién se le puede disponer, quién puede gozar de él, quién tiene la custodia, ¿será que lo tengo que declarar? Y ahí viene la segunda modificación, porque si nos vamos a analizar lo de las fundaciones y las fiducias en el exterior, también hay una modificación y dicen, si no se sabe quién fue el constituyente,
El fideicomitente, si no se sabe, lo tiene que declarar al beneficiario, aun cuando ese beneficiario, que sea directo o indirecto, aunque esté sometido a plazo o condición, aunque no tenga control o disposición del activo. Y además dice, con independencia de que no gocen de la propiedad o posesión del bien. Ojo, esto no lo habían dicho antes. Entonces, para estas estructuras están diciendo, sí, el aprovechamiento económico es muy importante y sabemos, y en la DIAN saben que hay oficinas de abogados que dicen, el verbo rector es poseer, entonces como el verbo rector es poseer y usted no lo posee porque usted lo que tiene es únicamente la capacidad de disponer de él, entonces no. Entonces yo sí quiero como hacer una llamada de atención porque las modificaciones no son tan poco materiales, porque dicen con independencia de que no gocen de la propiedad o posesión del bien. Entonces, aunque no gocen la propiedad o de la explotación económica o del aprovechamiento económico, lo tengo que declarar. Entonces, esas dos novedades. Y hay otra novedad que me llama la atención porque no lo había entendido así, lo dijo el director de impuestos ayer, y él dijo, mire, mandamos muchísimas cartas. Esas cartas que mandamos, tenemos todo para respaldarlas porque tenemos cruce de información. ¿Qué le queremos decir a la gente? Le queremos decir a la gente que corra y haga el anticipo. Y si nos anticipa, no va a seguir la fiscalización. Yo lo había entendido, era al contrario, inclusive las novedades tributarias que sacamos lo alcanzamos a decir. Si yo anticipo, yo estoy confesando. ¿Qué estoy confesando? Estoy confesando que tengo activos en el exterior con el anticipo, porque esta es la primera vez que tengo que anticipar. Todo lo que le decíamos, hombre, gobierno, juguemos limpio. Si yo, digamos que dicen que es en noviembre, tengo que anticipar, y yo anticipo y confieso que tengo un activo en el exterior, no me juegue sucio y me diga, ya me confesaste que hay un activo en el exterior, entonces venga que la voy a requerir por el 239, usted tiene un activo emitido y le voy a empezar todo un proceso. Entonces decíamos, no hagamos eso, pero el gobierno le quiere jugar aún más limpio y está diciendo, los que ya tienen procesos para esto, y lo dijo el director de impuestos en el mismo webinar de ayer, dijo, anticipe y con eso para el proceso de fiscalización. Anticipo que ya sabemos que sabemos que es una cosa tentativa porque yo simplemente en el momento de entrada en vigencia de la ley 14 de septiembre tengo que decir cuántos son mis activos omitidos o mis pasivos inexistentes. Y de acuerdo con eso, lo que yo hago es hacer el anticipo a la TRM que tengo ese 14 de septiembre, aunque sabemos que la TRM vigente para la determinación del impuesto es 1 de enero del 2022 y hago ese anticipo. Anticipo que ni siquiera me dicen si lo paga mal, va a perder el beneficio. No, me dice, si lo paga mal, tiene sanciones. Y eso lo puede descontar del impuesto que va a pagar con esa fecha pues tan perentoria establecida y simplemente lo disminuyo. Eso sí, en la declaración sí tengo que pagar efectivamente, no admite correcciones, no admite extemporaneidad y yo diría que en eso básicamente lo mismo que ya se ha dicho en las anteriores. Hay que tener en cuenta que la tarifa del 17% la puedo reducir al 50% cuando se repatria y lo dejo 2 años. Y no lo puedo utilizar, eso repatriado para el pago de impuestos. Y se tiene que estar muy pendiente de lo que dijo el decreto 1010 del año pasado, porque muy seguramente van a decir lo mismo que se dijo en la normalización anterior. Y la repatriación, ojo, hay que hacerlo a valores comerciales. Sabemos que la norma insiste en que es al costo histórico y que si tengo estructuras donde tengo un subyacente que tiene un valor muy superior al valor de las estructuras, tengo que declarar por el valor del subyacente. Pero para efecto de la repatriación, ojo, es de acuerdo al valor comercial del mismo. Esto aplica tanto al impuesto de renta como a los que tengan régimen sustitutivos. Hay ciertas cosas que dicen claramente que no aplican. Es decir, no hay comparación patrimonial, no tengo problema de precio de transferencia, no tengo problema de venta, no tengo problema de medios magnéticos, pero no dice nada de sanción a contadores, ni dice tampoco nada del impuesto del patrimonio de periodos anteriores. Es decir, todavía estamos pagando impuestos de patrimonio, ¿cierto? Establecidos por la ley 2010. Entonces, si yo tengo ese impuesto de patrimonio que aún no he pagado, y yo digo el 1 de noviembre, digo, confieso que tengo un activo en el exterior y vengo y pago el anticipo.
¿será que el gobierno me puede decir, como me estás confesando que el 1 de noviembre tenés un activo en el exterior, voy a aforarte por impuesto de patrimonio del 21 que todavía puedo aforar? Se puede hacer, y entonces nos dimos en el análisis, en el 2014 se dijo claramente, si hay normalización, no se puede tocar el impuesto a la riqueza de ese momento. En esta no se dijo, pero hablamos con 2 personas de alto nivel dentro de la DIAN y nos dijeron, tranquilos que no vamos a poner problema con los impuestos al patrimonio de periodos anteriores, pero por escrito no tenemos nada, pero sí queríamos mencionar eso frente al impuesto a la riqueza. Lo otro que queríamos mencionar de aquí, fuera de lo de las fiduciarias, es que si uno hace una comparación con el artículo 16, que habla ya de otra cosa que es el beneficiario efectivo, se da cuenta que el beneficiario efectivo, cuando no hay personería jurídica, ya utiliza unos verbos distintos: controlar, derecho a gozar o a disponer, en contraposición a lo que ya señalábamos de la normalización. Pero de todas maneras pensamos que en la normalización hay cosas muy diferentes a las de periodos anteriores, son muchos más los que se tienen que normalizar y como sabemos, pues si ya lo mencionábamos, la normalización, o mejor dicho, la omisión de activos, pues tiene sanción penal y la sanción de renta incrementada en el 200%. Lo que dijo el director nos parece que es un tema que no es menor y que se debe tener muy presente. En el decreto 2010 hay varias claridades que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, no se entiende que se repatria cuando lo traigo para eliminar pasivos, o cuando dichos recursos son invertidos en una entidad o sociedad nacional a través de una cuenta de compensación, o cuando la entidad receptora de la inversión los invierte fuera del territorio nacional. No ha salido el decreto reglamentario, pero es de esperar pues que salga de una manera muy parecida. Igual cuando esa entidad del exterior que normaliza se constituye, bien porque la DIAN lo haga o porque ella lo pide, como sede efectiva de administración, porque en esos casos la DIAN considera que no hay repatriación efectiva de activos omitidos hacia Colombia. Hay también algo en la normalización, pero pues o lo que ya es realmente el saneamiento. Ese saneamiento es únicamente para aquellos bienes que hayan sido objeto de normalización en los periodos anteriores y los tengo declarados por un valor inferior y no son inventario. Entonces declaré un activo, un inmueble, una cuenta, lo que sea en el exterior, en una normalización, lo tengo a un valor inferior, me dicen tranquila que lo puedes sanear. También hay que mirar ahí el decreto 1010, porque en el decreto 1010 se aclaran muchas cosas y se ponen restricciones. Dice, por ejemplo, que no se deben enajenar dentro del giro ordinario del negocio, no se pueden encontrar disponibles para la venta, tienen que haber sido poseídos por más de 2 años. Y dice que se puede depreciar sobre esa nueva base sin que esa depreciación, pues para bienes que no estén totalmente depreciados, obviamente, y se puede seguir depreciando hasta agotar el remanente de la vida útil con base en el nuevo valor de los activos. Pero eso no da derecho al incremento de la vida útil del activo ni al incremento a las tasas de depreciación de los mismos. Entonces, ese saneamiento está limitado, igual que la de 2010, a bienes que no sean inventario y que hayan sido saneados en periodos anteriores. Bueno, el último tema que me toca desarrollar antes de darle la palabra a Camilo es el que tiene que ver con beneficios tributarios, que ahí está el artículo 45, que lo va a tocar junto con el artículo 48, sobre reducción transitoria de sanciones e intereses. Si uno le hace un poco de seguimiento a la norma, se da cuenta que en la ponencia para primer debate, este artículo 45 decía que se hubieran materializado durante la vigencia de la emergencia sanitaria o con ocasión de ella. Esto, digamos que es una de las preguntas más álgidas en los chats, que todo el mundo dice, bueno, ya no se habló de materializar, ni se exigió el requisito que se estaba pidiendo bajo la grada de juramento para el representante legal que certificara que se había materializado. Y se cambió y se dijo que se ocasionen o causen, pues digo yo como sinónimo,
o también dijo, o se agraven durante la pandemia. Entonces la gente pregunta, oiga, ¿y qué es agravar? Y en los chats están preguntando, y yo oí a uno de Argemiro Franco, subdirector de recaudo, quien tiene la palabra en este tema, y él decía, no, agravar es muy fácil, las empresas pueden entrar a demostrar esto, por ejemplo, y él dijo, si es una taberna, pues demuestra que la tuvo cerrada. Yo creo que el tema es mucho más profundo y mucho más complejo, porque si se ocasionó durante la pandemia, listo, pero si está ocasionado antes de la pandemia, pues la palabra agravación tiene que tener algún sentido. Entonces, si se ocasionó, está claro, pero si se agravó, lo entendemos nosotros como, y la norma exige que está a 30 de junio haya incumplimiento. Es decir, creemos que debe ser deudas insolutas a 30 de junio. Pero alguien me decía ahorita muy antes de empezar esto, que iban a sacar una resolución donde iban a definir el tema. Yo pues oí hasta ayer tanto la posición del director como la posición del subdirector de recaudo, y no les oí decir que iban a sacar algún comunicado, ni sabemos de consultas radicadas sobre el tema. Sin embargo, el tema es muy complejo, pero pensamos que lo que se quería y por la modificación que se le hizo a la ley y por lo que se quería que era recaudar más plata, y lo que debe ser, porque es que agravar, entonces, ¿qué es agravar un incumplimiento? ¿Cómo demuestro yo agravar el incumplimiento? ¿Fue que vendí menos? No, puede ser que yo haya vendido mucho más, pero para vender más tuve que mantener la nómina. Entonces, yo no pagué a la DIAN porque estaba pagando la nómina, es decir, se vuelve tan casuístico que es absolutamente peligroso. Entonces, por eso pensamos que lo que debe ser es deudas insolutas a 30 de junio como el parámetro para decir si se pueden o no acoger a esta condición especial de pago. Tiene que ser a 30 de junio del 2021 y es buenísimo porque yo pago el impuesto de renta, pero sanciones al 20 y los intereses al 20. Además de que los intereses ya no se liquidan como está hoy en el 635, que es la usura certificada por la superfinanciera para créditos de consumo menos 2 puntos. No, yo no tengo que ir a mirar usura, entonces es una tasa mucho más bajita y sobre la cual aplico el 20% para sanciones y el 20% para intereses. Entonces nos parece que es muy atractiva, eso sí, hay que hacerlo rapidísimo, hasta el 31 de diciembre, y tiene que salir reglamentario, y ya vamos a empezar octubre. Entonces, yo creo que el gobierno va a recoger plata importante porque esto realmente que perdona el 80% en sanciones sin intereses, y eso lo puede hacer la UGPP, salvo que se trate del tema de pensiones. En pensiones no lo pueden hacer en los intereses, más sí en la sanción. Y también lo pueden hacer las entidades territoriales. Entonces, esto aplica a nivel nacional, las entidades territoriales, y también lo puede hacer la OGPP, salvo en lo que tenga que ver con el tema de los intereses. Muy parecida a esta norma, no tan buena, pero es muy interesante, es la favorabilidad en la etapa de cobro de las sanciones. Esta es una norma que ya se había dado y es absolutamente justa porque lo que hace es, mire, si el 640 ya estableció la favorabilidad en las sanciones, si usted cumple unos requisitos de haberse manejado bien los 2 años anteriores, nos parece que en el cobro también. Entonces, si usted ya va muy adelante en su discusión, pues si perdió el proceso y le vamos a aplicar la inexactitud, pues no le vamos a aplicar la inexactitud de su tarifa que podía ser de 160, sino que le vamos a aplicar la mitad. Entonces, lo que dice esta norma es, tanto en su discusión como en el cobro, le vamos a aplicar esta sanción. Esta va más allá, está hasta el 31 de marzo del 2022. Pero establecen un parágrafo y dice, respetando la favorabilidad, también les va a dar la posibilidad de pagar en el mismo plazo, o sea, hasta el 30 de junio para quien tenga obligaciones a cargo. ¿Y cuál es el beneficio acá? Que pago el interés bancario corriente, pero no el de usura. Entonces, si yo a 31 de diciembre no lo puedo hacer, pero si yo demuestro que mi deuda era exigible a 30 de junio y antes del 31 de marzo puedo pagar, puedo solicitar al gobierno que pague menos, que me apliquen esa tarifa que no es la tarifa de usura. Ahora, una pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que ya pagaron entre la vigencia de la ley y la vigencia de la ley que fue el 14 de septiembre y el 30 de junio? Es decir, yo en agosto pagué una deuda. La pregunta es, yo puedo ir al gobierno a decirle, ay, yo no sabía que iba a salir esa ley, ya la estoy viendo,
yo cumplo con el requisito de 30 de junio, me devuelve por favor el 80% de las sanciones y los intereses. Es un tema que lo discutimos esta mañana y nos parece que es difícil que prospere en ese sentido porque cuando yo pagué bien, la ley no está vigente y yo no puedo exigir que esa ley que está vigente a partir del 14 de septiembre me la apliquen a esa situación de agosto. Algunos dicen, pero es que la norma no restringió, no dice que si yo pagaba en esa época no tenía derecho al beneficio, pero no todo lo que tiene por no estar permitido, yo puedo decir que lo puedo hacer y que yo le pueda dar una aplicación retroactiva a esa ley. Entonces nos parece como difícil que aquellos que pagaron entre 30 de junio o 1 de julio mejor y 14 de septiembre puedan decir, devuélvame la parte correspondiente a sanciones e intereses, pero seguramente pues el tema va a dar lugar a muchas discusiones. Entonces, en este tema estaremos muy atentos y les contaremos lo que la DIAN defina al respecto con la palabra agravarse. Ya para terminar, está la determinación y conciliación. Esto ha venido por mucho tiempo, yo diría pues que no hay necesidad de entrar aquí, sabemos que las terminaciones por mutuo acuerdo son ante la DIAN, las conciliaciones son ante la jurisdicción contenciosa administrativa, el incentivo es muy bueno porque me perdonan si estoy el 80% en las conciliaciones, si es en primera etapa me perdonan el 80%, y si es en segunda etapa el 70%, y si es en sanciones el 50%, y si es en mutuo acuerdo, hay que tener presente tengo que tener el emplazamiento a 30 de junio. Casi siempre decía la norma, cuando a la vigencia de la ley hayan preferido requerimientos, aquí no. Es decir, si a mí me emplazaron el 2 de agosto, no tengo derecho a terminación por mutuo acuerdo. Tengo derecho a pagar y con las condiciones que ya habíamos anteriormente, sí, pero no a esta de la reducción de la sanción. Entonces, es la fecha que marca la posibilidad de no acogerse a terminación por mutuo acuerdo a la conciliación es el 30 de junio. También es del 80% y si estoy por sanciones del 50% de esas obligaciones minerarias. Establecen algunas cosas no pues tan novedosas, pero las quiero mencionar, es que como yo tengo que corregir la declaración, si en la terminación por mutuo acuerdo se amplían los plazos que yo tengo para corregir la declaración. Si se paga más, es decir, yo me equivoqué y pagué la totalidad, yo no le puedo decir a la DIAN, yo quiero terminación por mutuo acuerdo, pero la sanción se me fue mal y la liquidé al 100%. No, la norma dice, se entiende, un pago debido y por lo tanto no puedo ir a solicitar devolución por pago de lo no debido. ¿Cuál es el acto que uno transe? Porque también esto que uno lo ve tan simple, en la jurisprudencia que uno va leyendo en el Consejo de Estado, esto da lugar a muchos pleitos. Entonces, digamos, si yo tengo un requerimiento especial y lo transo, y al día 3 de haber solicitado transarlo, hacer terminación por mutuo acuerdo, sale un requerimiento especial y me aceptan muchísimo. Entonces la gente dice, no, pues entonces a mí no me conviene, entonces voy a desistir, pero ya voy muy adelante. Entonces aquí, ¿qué dice? Es el último acto que yo tenga en el momento que al momento de solicitar la terminación por mutuo acuerdo. Y si quedan en firme los procesos, digamos, ya pasan los 4 meses para irme al contencioso, quedan en firme, no pasa nada si cuando yo hago la solicitud todavía estaba dentro de los 4 meses para discutir o los 2 meses para presentar el recurso de reconsideración. Esto no aplica a los procesos de súplica ni tampoco los de revisión. Uno se pregunta si aplica esto concomitantemente con el 640 de favorabilidad, es decir, ¿será que yo le puedo decir a la DIAN, bueno, la sanción por esos artículos 46 y 47 me están diciendo que me la van a reducir al 80%, pero yo también quiero la favorabilidad porque los 2 años anteriores no sabemos qué va a pasar, hay un concepto en el que permite la coexistencia del 651 con el 640, pero en esto pues todavía la ley no lo dijo y no tenemos ni idea la DIAN en ese sentido qué lo va a decir. Por eso es muy conveniente revisar en cada caso si lo que más conviene es terminación por mutuo acuerdo o es irme al 651, que el 651 si acepta me permite una reducción del 50 y lo combino después con el 640. Es decir, hay que hacer toda una filigrana para saber cuál es el procedimiento que se considera que es más importante. Ya como mencionábamos, esto también aplica a UGPP salvo en intereses de pensiones y también aplica
en el tema de los impuestos territoriales. Entonces, básicamente eso es lo que me tocaba a mí. Camilo, si quieres, dale tú adelante. Hola María Mercedes, muchas gracias. Me presento Camilo Pardo y a mí me corresponde hablar sobre los temas de IVA, facturación electrónica y otros asuntos tributarios. Voy a empezar por el tema de los 3 días sin IVA. Ustedes saben pues que este mecanismo se creó en medio de la pandemia como una herramienta para dinamizar el comercio que estaba siendo pues fuertemente golpeado, y en su momento se crearon 3 días, digamos, de manera específica y durante un periodo de un año específico. Una gran novedad que viene con esta reforma es que el beneficio queda contemplado de manera permanente, es decir, es un mecanismo que vamos a tener de aquí en adelante y que ahora será hasta de 3 días. Hay una diferencia, digamos, importante, porque antes eran 3 días expresamente y ahora es hasta 3 días. En desarrollo del proceso legislativo nos dimos cuenta que la decisión del Ministerio de Hacienda era darle, digamos, esa facultad a ellos y al gobierno para revisar la economía en determinado año y poder estimar qué tantos días se requerían de este mecanismo. Por eso se estableció el hasta 3 días sin IVA. Durante estos días los bienes estarán exentos de IVA y van a ser de determinados grupos de productos. En ellos encontramos vestuario, complementos de vestuarios, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, juegos, útiles escolares e insumos del sector agropecuario, que es tal vez una novedad, es algo, digamos, nuevo. En relación con este punto, digamos, varios comentarios. El primero es, si bien se habla de una exención de IVA, los responsables van a tener derecho a tomar los descontables, pero si llega a generársele un saldo a favor, no tienen la facultad para poder ir a solicitar esos saldos a favor. Es un punto bien importante a tener en cuenta. El segundo punto es, estos bienes, digamos, tienen una restricción en relación tanto con sus valores como con el número de bienes que se pueden comprar. La norma habla que por persona, por cliente máximo, se le pueden vender 3 bienes o 3 unidades del mismo bien. Cuando se habla de 3 unidades del mismo bien se refiere al mismo género, es decir, 3 celulares, no importa si son de marca iPhone, Samsung, LG, las que sean, máximo 3. Y lo otro es que por cada grupo de productos también existe un tope máximo del valor del producto. Por ejemplo, en relación con los útiles escolares, el valor máximo son 5 VTs y en relación con electrodomésticos son 80 VTs. Hay unas diferencias en cada uno de estos grupos que es importante revisar. Una pregunta que sale usualmente cuando tocamos este mecanismo es: ¿qué pasa con los bienes que ya están o excluidos de IVA o exentos de IVA? Pues la norma contempla, digamos, una disposición al respecto, y lo que le dice es: señor, usted que es responsable de IVA o que vende bienes excluidos o exentos, puede tomar la decisión de seguir con su régimen, digamos, ordinario, o puede optar por utilizar este régimen, digamos, de 3 días sin IVA. Y cuando uno pues analiza esto, seguramente la conclusión es que resulta interesante exclusivamente para los que están excluidos, en la medida en que los que ya están exentos pues probablemente tengan la posibilidad de solicitarlos en devolución, y esto no lo tendrían bajo el régimen de los 3 días sin IVA. Hay unos aspectos operativos interesantes, y es que la venta de estos bienes se puede realizar tanto de manera presencial como por medios electrónicos, es decir, páginas web, aplicaciones. Y las ventas, algo muy clave, las ventas tienen que ser dirigidas al consumidor final. No pueden ser, digamos, ventas entre compañías, porque se saldría del objetivo y de la finalidad de este mecanismo, de esta herramienta. Otro aspecto importante es que en esta ocasión se permite el uso del efectivo, pagar con efectivo. De igual forma, pues se podrán utilizar los medios como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros medios electrónicos que permitan hacer pagos y que sean avalados por la Superintendencia Financiera. Finalmente hay un tema, digamos, un poco como controversial, y que es el que está la gente más interesada, y es el tema de la facturación en estos días. Para eso quiero empezar con un comentario, y es:
la norma establecida en la ley no fue tan clara, o por lo menos se presta para diferentes interpretaciones, en el sentido que en el primer inciso establece que la facturación tiene que hacerse de manera exclusiva por medio de facturas electrónicas con validación previa. Sin embargo, al final de ese mismo requisito de facturación, se menciona que los bienes se pueden entregar 2 semanas después de haberse facturado, de haberse emitido o la factura electrónica o el documento equivalente. Eso implica pues que se podría utilizar POS. Recientemente, ayer y el viernes de la semana pasada, el gobierno y la DIAN han publicado proyectos de decreto y de resolución, y en esencia lo que plantean esos decretos, ese decreto y esa resolución, es que se va a tener que utilizar de manera preferente la facturación electrónica con validación previa en estos 3 días sin IVA. Y plantea una excepción. Esa excepción básicamente es entrar en modo contingencia, con todas las implicaciones que esto digamos, trae, y lo plantean no solamente desde el punto de vista de contingencia tecnológica, sino también operativa, caso en el cual el representante legal de la compañía tendrá que notificarle a la DIAN, digamos, esa contingencia. Y bajo esa contingencia es muy simpático porque se puede hacer lo que ya conocemos tradicionalmente como contingencia, es facturar, digamos, por talonario papel, pero también se plantea, o se permite más bien, la posibilidad de que se pueda utilizar el POS identificando al cliente. ¿Y cómo se identificaría al cliente? Con la cédula del cliente. Digamos, el detalle importante aquí de esa contingencia donde se permite eventualmente utilizar el POS es que al fin y al cabo el contribuyente, el responsable más bien, va a tener que dentro de los 15 siguientes días al momento en el que utilizó el POS, va a tener que utilizar un sistema que se llama un documento electrónico de transmisión. Palabras más, palabras menos, es una factura electrónica. Luego, al fin y al cabo, va a poder utilizar, digamos, de manera transitoria un POS, pero a la vuelta de los 15 días va a tener que transmitirle de alguna manera esa factura electrónica a la DIAN. Luego puede generar, digamos, complicaciones, y en definitiva es un desincentivo a que se utilice el POS, y que ya desde ya las compañías de retail y todas las compañías que van a incluirse y van a adoptar este mecanismo, pues utilicen factura electrónica con validación previa. 2 comentarios finales de este mecanismo. Uno es la novedad en relación con los tiempos de facturación. Cuando facturo una operación presencial, pues tengo que hacerlo de manera inmediata. Pero si facturo a través de un esquema de comercio electrónico, una página web, la norma le entrega la posibilidad al responsable de que facture hasta el día siguiente, básicamente cuando se acaba el día siguiente. Tiene todo el día siguiente más bien para poder realizar la factura. Ese es un tema de novedad. Y lo último es comentar que, como ustedes ya saben, los que ya han utilizado este mecanismo, pues la DIAN justamente en este decreto y resolución, proyectos hasta ahora, pues contempla una serie de requisitos y de reportes que se tienen que hacer a la DIAN una vez termina el día sin IVA y una vez, digamos, se ha hecho uso de este mecanismo. Fernando, porfa, la siguiente. Ahora les voy a hablar del tema de la exclusión de IVA para envíos courier. Me parece importante tener un poco de contexto acá, y es que Colombia hace algunos años firmó algunos acuerdos internacionales, acuerdos de comercio, por ejemplo el TLC con Estados Unidos, por ejemplo el acuerdo de facilitación con el GATT, que lo que buscaban era justamente facilitar el comercio exterior y en algunos casos pues el comercio electrónico. Bajo esos mecanismos o esas herramientas, acuerdos internacionales, se contemplaba en algunos casos de manera obligatoria y en otros casos de manera facultativa que el país, en este caso Colombia, tenía que establecer unos de minimis, y de pronto así han escuchado este tema en las noticias, tenían que establecer unas barreras mínimas para que los envíos urgentes, el tráfico postal, los envíos courier que llaman, entraran a Colombia bajo esa barrera, sin IVA y sin aranceles. Ese es, digamos, el contexto. En su momento, por supuesto, Colombia adoptó una medida de esa naturaleza, la que teníamos antes, perdón, indicaba que todos los envíos que no superaran $200 en su valor, el bien que venía en ese envío, tenía una exclusión de IVA y no importaba de dónde viniera.
¿Qué terminó pasando, digamos, con el devenir del tiempo? Pues que el comercio electrónico evolucionó, ya, digamos, tiene un nivel de presencia muy significativo, y lo que pasó no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, por ejemplo, casos importantes, el de la Unión Europea, el de Corea del Sur, fue que se empezó a presentar una especie de desequilibrio entre los comercializadores locales y las compañías o comercializadores extranjeros, porque el comercializador local, cuando traía, digamos, esa importación, lo hacía en volumen y en ese momento pagaba el IVA y el arancel. En cambio, el comercializador internacional que no estaba ubicado en el país, pues podía enviar su producto sin ese IVA y sin ese arancel. Como consecuencia de esto se empezó a dar un cambio importante en este paradigma, y la Unión Europea, por ejemplo, tumbó esta medida hace muy poco, si no estoy mal, junio, julio, la terminó de desmontar, y Corea del Sur y otros países lo que han hecho es limitarla de manera significativa. Pues bien, con este contexto, lo que se hizo puntualmente en la reforma tributaria fue limitar de alguna manera este mecanismo. No lo podíamos eliminar de manera definitiva porque tenemos un compromiso internacional, particularmente con el TLC con Estados Unidos, que nos establece que tenemos que proveer una exclusión de IVA para este tipo de envíos, y por lo tanto lo que se hizo fue establecer una norma en donde se indica que esta exclusión aplicará para envíos procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio, en virtud del cual se obligue expresamente al no cobro de este IVA. Luego cambiamos, digamos, la dimensión de estar abiertos a todo el mundo a simplemente tener un concepto de reciprocidad con aquellos países con los que tenemos un acuerdo y hayamos pactado esta situación. Se presentaron muchas discusiones en el marco del proceso legislativo, porque la palabra procedentes, como lo indica, digamos, su naturaleza obvia, significa que provengan de un lugar. Y eso, de alguna manera, y para algunos sectores, pues generan escenarios donde se pueden dar triangulaciones, y la idea, por supuesto, es cerrar, digamos, los espacios de abuso de estos esquemas de acuerdo o de tratados de libre comercio. Durante el proceso legislativo finalmente no aceptaron recomendaciones técnicas que se hicieron para bloquear este procedentes, y quedó de esa manera. La visión que tiene la DIAN un poco es que no podía establecer, digamos, otra palabra que fuera un poco más restrictiva, en la medida en que se iba a generar una restricción propiamente del comercio electrónico, el comercio internacional, y que la idea es, a través de mecanismos de control, poder bloquear el abuso de estos mecanismos. Finalmente, y algo que refuerza la idea de que no se pueda abusar de estos mecanismos, es una disposición específica y nueva que viene en esta norma, y es que nos indica que no podrá ser utilizada cuando las importaciones tengan fines comerciales, es decir, lo que llaman es B2C, que solamente se podrá utilizar Camilo cuando está comprando un elemento de manera particular, y no cuando Camilo quiere montar un negocio para tener un fin comercial. Esa es, digamos, como la visión que hay en ese sentido. Porfa, la siguiente diapositiva. Hay un tema, y es las devoluciones de IVA. Básicamente, ¿qué pasó? Se creó una causal especial para devoluciones automáticas, en donde se indica que los productores de bienes exentos del artículo 477, en donde se incluyen, por ejemplo, productos como la leche, los huevos, la carne, el pollo, el arroz y los medicamentos, arroz para consumo humano, van a tener la posibilidad de acceder de manera bimestral a la devolución, siempre y cuando el 100% de sus impuestos descontables e ingresos estén soportados mediante el sistema de facturación electrónica. Para nosotros, digamos que fue un poco sorpresiva esta norma, porque entendemos que las normas que estaban preexistentes básicamente le permitían lo mismo a este tipo de productores. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en el 477, pues es un artículo que dice: este listado de productos están exentos y además tienen la posibilidad de solicitar la devolución. El mismo artículo 477 de alguna manera no es tan provechoso, en el sentido de indicar que la devolución se va a pedir 2 veces al año, una en julio y una después de que se presente la declaración de renta a la que corresponde, digamos, el año. Luego, no era tan interesante desde ese punto de vista, pero si uno incluía en el análisis lo que contemplaba el artículo 481 literal G, donde decía expresamente
que los productores del artículo 477 tenían la posibilidad de pedir la devolución bimestral cuando utilizaran el sistema de factura electrónica en toda su cadena de clientes y de proveedores. Luego, lo que estamos viendo es que la norma, digamos, de poder entrar a una solicitud de devolución automática y bimestral ya estaba contemplada, tal vez no de manera tan clara, tocaba hacer un ejercicio de interpretación con varias o de integración de varias normas para poder llegar a esa conclusión, pero ya estaba. Luego, en definitiva, creemos que a pesar de que se estableció esta norma muy específica, pues no se está aportando algo nuevo. Y en nuestra opinión, lo que va a pasar es que pues este sector, al tener una causal específica de devolución automática, no tendrá que cumplir con los otros requisitos, es decir, no tendrá que revisar o pasar el filtro de la clasificación de riesgo alto que tiene la DIAN hoy para los que quieran entrar a la devolución automática. Y digamos que en relación con el segundo requisito, que es el 85% de los costos y gastos provengan de proveedores, pues sin duda sí tendrá que cumplirlo, porque la exigencia de la causal específica es el 100%, tanto de ingresos como digamos, de sus costos y gastos. Toda su cadena tiene que estar totalmente soportada en facturación electrónica. Porfa, la siguiente, Fernando. Aquí hay un tema muy puntual, voy a pasar muy rápido por esto, pero ustedes, digamos, pues conocen que el año pasado y en medio de la pandemia, dos de los sectores más perjudicados fueron el sector hotelero y el de restaurantes y bares. Y en su momento se estableció una exención en IVA para los hoteles y también, digamos, una exclusión para efectos de el impuesto al consumo en restaurantes y bares. No se distinguía, digamos, qué tipo de contribuyente, simplemente todos los que tuvieran que curarlo pues tenían ese beneficio y lo tienen aún hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué sucedió? Pues en esta reforma lo que se planteó en primera medida, en la primera ponencia, se estableció que la exención de IVA para la prestación de servicios hoteleros se corría o se extendía hasta el 31 de diciembre del año 2022 y quedaba, digamos, esa diferencia en el trato entre el sector hotelero y el restaurantes y bares. Luego en la ponencia para segundo debate, ya digamos que se logra negociar entre los congresistas y el gobierno la posibilidad de incluir también la exclusión del impuesto al consumo para restaurantes y bares, pero por temas, lo que tenemos, digamos, conocimiento, por temas presupuestarios, no se pudo hacer para la totalidad de los responsables, digamos, de este tributo, del impuesto al consumo en bares y restaurantes, sino que se limitó exclusivamente a los del régimen simple. Luego eso es, digamos, en esencia lo que sucedió en este caso. Porfa, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vienen temas muy interesantes, es el tema de facturación electrónica y quise empezar por el POS. Un cambio significativo es que el POS, digamos, ya va a tener un límite en cuanto al valor de la operación. Solamente se podrá utilizar cuando la operación económica no supere los 5 VTs. Eso hoy en día son 181.000 pesos. Luego, lo que está buscando la DIAN definitivamente es que las personas hagan una transición hacia la factura electrónica por todas las bondades que tiene, especialmente en materia de información y de transmisión de información que pueda obtener la DIAN. Varios puntos en relación con el POS que vale la pena recordarlos. Primero, que para el adquirente o para el cliente ese POS no sirve como soporte de costo o gasto. Y lo segundo es, hay un nuevo concepto que vamos a sacar en las próximas novedades tributarias, el cual indica algo muy importante, y es que la DIAN ya se pronunció diciendo que las empresas que están emitiendo POS no pueden ponerle trabas y dificultades al adquirente cuando ese adquirente le pide la factura electrónica. Recordemos que el POS es válido emitirlo como documento equivalente, pero también la misma norma indica que si el adquirente le exige a usted o al que está emitiendo pues el POS factura electrónica, pues tiene la obligación de hacerlo. Luego, lo que nos ha pasado y nos han llegado muchos casos de esto es que encuentran, digamos, el comprador encuentra dificultades para que la compañía que está facturando con el POS después le emita la factura como corresponde. Lo que dice el concepto de, señor, usted tiene que emitir la factura
en el mismo momento no puede pedir información innecesaria y no puede, digamos, entorpecer el proceso de facturación, so pena de que usted mismo se vea incurrido en el momento en una sanción por no facturar, y además ese concepto insta a los adquirentes para que denuncien ante la DIAN estos casos. Luego vamos a tener que, y digamos un punto muy importante, vamos a tener que tener empezar a cumplir, digamos, esta obligación de estar prestos a poder eventualmente facturar si es que así no lo exige el adquirente. Eso es, digamos, un punto de relación con el POS. El otro elemento importante en facturación electrónica es que, mucho ojo a esto, las operaciones económicas que sean de crédito o otorguen plazo para el pago, o solamente bajo esas o en esas operaciones va a pasar lo que les voy a indicar, y es que el adquirente tiene la obligación de emitir el acuse del recibo de la factura y el acuse de recibo de los bienes o de servicios al emisor de la factura. Y la norma contempla una sanción específica y, digamos, individual para efectos del adquirente, o para efectos del adquirente quien tiene la obligación de hacer esto. Y lo que dice la norma es, cuando el adquirente no emita los referidos acuses de recibo, la factura que le expidieron no le sirven como soporte de costos, gastos o impuestos descontables. Eso es muy relevante, este cambio, digamos que es muy relevante. Y aquí, digamos, una precisión. Nosotros consideramos que va a ser solamente esa factura, no es la totalidad de las facturas, como en algún momento, digamos, estaban planteando algunas, digamos, personas que estaban leyendo esta norma. Y lo segundo es, yo quisiera, digamos, hacer un par de comentarios, es la norma dice que el adquirente está en la obligación de emitir el acuse de recibo de la factura y de los bienes. No dice cuándo, pero digamos, para nosotros es más que lógico que la indicación o el término es pues el mismo día que suceda lo que está indicando la norma, es decir, el mismo día que yo recibo la factura o que recibo los bienes. Entendemos, por supuesto, que en el tema del recibo de la factura, pues ya hay procedimientos automáticos y ahí no va a haber ninguna dificultad. Donde puede haber alguna dificultad y desafío es en relación con el acuse de recibo de los bienes y de los servicios. ¿Y por qué? Pues porque tenemos en la actualidad procesos de recepción muy robustos que no están sistematizados o que algunas veces son manuales y toman mucho tiempo digamos, por ejemplo, en cargar y en informar lo que está en el patio de recepción de las mercancías a la contabilidad o a los financieros, etcétera. Y aquí el mensaje es muy importante entender algo, y lo digo porque me llegan muchas consultas de factura electrónica, y es, tenemos que hacer un cambio importante porque estamos utilizando la factura electrónica y todo el sistema, pero seguimos pensando y seguimos operando como si tuviéramos una factura en papel. En el fondo lo que quiero decir es que este tema de factura electrónica y todo el sistema implica una situación de transformación digital en las compañías que es bueno que vayamos dando los pasos hacia allá, porque no podemos y no va a ser viable seguir haciéndolo de esa manera, operando como si tuviéramos, digamos, una operación en papel, cuando realmente lo que está pasando en tiempo real, es electrónico. Entonces, ya digamos, un poco también aterrizando el tema de los bienes, lo que me parece, y esta es una opinión que todavía, digamos, estamos explorando, es que también la relación comercial juega un papel muy importante en el tema del acuse de recibos o bienes, porque uno perfectamente podría entender que ese acuse de recibos o bienes lo puede dar tal vez al día siguiente, si así lo ha informado a su proveedor, y es un tema, digamos, de buena fe, de que yo me demoro un día, y en caso de que se demore muchos más días, también va a ser un tema comercial que van a tener que resolver y abordar las partes. Finalmente, yo quiero hacer un comentario, y es, acuérdense que si el adquirente no emite este acuse de recibo de bienes o de servicios, lo que sucede son dos cosas. Uno es que no empiezan a correr los 3 días que está en la norma comercial para poder dar la aceptación expresa, tácita o el rechazo expreso. Y esto es muy importante porque en últimas lo que va, digamos, a bloquear es la negociabilidad de esa factura. Y lo que quiero indicar es, conocemos procesos en la SIC donde precisamente por temas de facturación y por temas de dificultar
la posibilidad de llevar a la negociación esas facturas, existen investigaciones en la SIC muy importantes. Entonces, el llamado es, busquemos esta transformación digital, acomodémonos, tratemos de actuar de muy buena fe y vamos dando los pasos en ese sentido. Finalmente, hay un punto también bastante relevante, y es que para efectos de que se materialice la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica, que sea un título o valor, el enajenante, el cedente o el endosatario deberá inscribir la transacción en el RADIAN. Es decir, el RADIAN va a ser el lugar que, además de darle publicidad, también le va a dar validez a la transferencia de derechos económicos vinculados con una factura electrónica que tenga, digamos, las condiciones para ser título o valor. Eso por ese lado de la factura electrónica. Fernando, por favor, adelante. Este elemento lo voy a pasar muy rápido. Ya María Mercedes lo abordó. Básicamente la DIAN queda facultada para poder inscribir de oficio en el RUT a las personas naturales. Aquí va a tener información de muchas fuentes, como lo mencionaba María Mercedes, interesante, que se menciona expresamente y se dice migración, registraduría y el DPN, el Departamento Nacional de Planeación, pero puede llegar la información de cualquier lado, y la idea es jugar, digamos, un poco con esta facultad de poder inscribir en el RUT de la persona y además enviarle la factura del impuesto sobre la renta. Va a ser una herramienta que, como lo decía María Mercedes, le tiene mucha fe la DIAN y que esperamos que funcione para poder seguir ampliando la base de contribuyentes y aquellos que no cumplen en debida forma sus obligaciones. Hay otro aspecto, y es el del beneficiario final, temas muy diferentes aquí, como ustedes lo observan. Les pusimos otros aspectos tributarios. En relación con el beneficiario final, un par de comentarios. El primero es que se unifica el concepto de beneficiario final, se establece en una sola norma, el cual pues se encortaba en diferentes normas del estatuto tributario, y se contemplan requisitos específicos para ser beneficiario final de una persona jurídica y de estructura sin personería. Clave, digamos, en relación con el tema de personas jurídicas, se mantiene este porcentaje del 5%, que es bajo en relación con otras jurisdicciones donde se tiene el 10 o un poco más del 10 para determinar que alguien es beneficiario final. Y en esencia, pues va a ser quien tenga el 5% de la participación de la persona jurídica o de las utilidades o de los beneficios. Digamos, ese concepto en términos generales se mantiene. Se prescinde del concepto de consanguinidad para efectos de determinar el beneficiario final. Antes existía, digamos, uno de los criterios para determinar era el grado de consanguinidad. Y bueno, en efecto, digamos que ese es como uno de los grandes cambios que hay, se consolida. Y en relación con las estructuras sin personería, antes de pasar a las estructuras sin personerías, también hay un cambio relevante que inclusive nos lo hizo caer en cuenta un afiliado, y es, antes, cuando uno empezaba a determinar los criterios para determinar el beneficiario final y había uno residual que básicamente indicaba que se tenía, si usted no puede identificar el beneficiario final, tenía que reportar al funcionario de más alta gerencia o dirección dentro de la persona jurídica. Y esto ya cambió un poco y se precisó. Ahí había siempre una gran duda de quién era, si era el de la compañía en Colombia o el del grupo, quién era el que realmente se tenía que reportar en este reporte de beneficiario final. Y digamos que el cambio fue positivo, porque precisó esto y lo cambió en el sentido de indicar que lo que se tiene que reportar es el representante legal. Luego, pues ya, eso todos lo sabemos, uno mira el certificado de existencia y representación legal y ahí está, y no se complica más. En relación con las estructuras sin personería, un poco el mismo mensaje que estaba tratando de enviar María Mercedes. En la normalización se establece todos los posibles, digamos, sujetos que pueden llegar a ser de alguna manera beneficiarios. Si no es el fiduciante, es el fiduciario; si no es el fiduciario, es el beneficiario; y si no, el quien tiene control. Es decir, vale la pena revisarlo en detalle, pero se establece cualquier escenario para que no se escape el reporte de ese beneficiario final en esas estructuras sin personalidad jurídica. Finalmente, en relación con este tema, se crea un registro único de beneficiarios finales. Va a estar anclado y ligado al RUT, y por supuesto todo esto va a ser objeto de reglamentación. Algo que no dije y que tal vez no se sigue en las preguntas que están planteando, que no he observado todavía, en relación con lo del POS, va a ser objeto de reglamentación, o más bien
de un cronograma en donde se va a establecer de cuándo va a ser obligatorio esta nueva exigencia o estas nuevas características del POS. Lo que nos han indicado es que probablemente sea para el próximo año. Eso por este lado, porfa, Fernando, la siguiente. Y en obras por impuestos, yo quiero dar un mensaje realmente muy sencillo. Les va a quedar la presentación, se las vamos a compartir. Ustedes saben que el mecanismo de obras por impuestos, digamos, ha tenido sus limitaciones porque el cupo para hacerlo no es tan significativo, pero es un mecanismo muy bonito y muy importante. En principio se ha establecido para las zonas SOMAC, eso eran son 344 municipios. Después, con las reformas del 2018 y 2019, se estableció que una prioridad para los municipios PED, es decir, para buscar ser eficiente en las inversiones que se hacen a través de este mecanismo, y los municipios PED son un poco más de 150 municipios. Aquí lo que se hizo fue justamente lo opuesto, fue ampliar el scope, el ámbito de aplicación de las obras, del mecanismo de obras por impuestos, y se permite ya en muchísimos más espacios diferentes a la zona SOMAC, diferentes a los PED. Luego, pues no sé, digamos qué tan significativo vaya a ser, pero ese es el gran cambio que se presentó en materia de obras por impuestos. Con esto cierro los temas que me corresponden y le doy paso a Juliana Manrique. Gracias. Buenas tardes para todos. Les voy a hablar rápidamente y para no quitar mucho tiempo para que Camilo y María Mercedes puedan responder las preguntas que han enviado hasta el momento sobre 3 temas laborales que quedaron incluidos dentro de esta reforma tributaria. La primera y más importante es la ampliación del PAEF. Lo que se buscaba entonces era ampliar este programa de apoyo para el empleo formal a todos los beneficiarios que para el mes de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de 50 empleados. Importante tener en cuenta que esta ampliación se dio desde mayo del 2021 y se va a extender hasta diciembre del 2021. Aquí hay algunas modificaciones frente al mecanismo del PAEF. La modificación más importante y que deben tener en cuenta es que los beneficiarios se van a limitar a máximo 50 empleados. Ello no quiere decir que las empresas que se postulen con más de 50 empleados pierdan la opción o pierdan el beneficio de acceder al apoyo al empleo formal, pero sí quiere decir que el beneficio se va a extender solamente hasta por 50 trabajadores. Importante también que tengan en cuenta que el gobierno nacional va a tener la posibilidad de que en diciembre del 2021 y analizando esas circunstancias de desempleo y circunstancias económicas pueda extender el PAEF hasta el 31 de diciembre del año 2022. Hay otro punto muy relevante y es que el mes que se va a tener como referencia para definir esas cotizaciones al sistema de seguridad social integral y el número de empleados va a ser el mes de marzo de 2021. Este va a ser entonces el mes de referencia para definir quiénes serán los beneficiarios y el monto además del apoyo al empleo formal que se otorgará a cada uno de los empleadores. Sigamos, porfa, Fernando. Este también es un incentivo muy importante creado por el Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar los efectos ocasionados por la COVID-19 y tratar de reactivar la generación del empleo formal. Se creó entonces este beneficio económico dirigido a los empleadores y lo que se pretende un poco es tratar de financiar esos costos laborales. Hay 3 entonces características muy importantes. El primero es la generación de nuevos empleos para jóvenes que se encuentren entre los 18 y los 28 años. Se otorgará un incentivo del 25% del salario mínimo. Tratándose también de contratación de mujeres que sean mayores de 28 años, se otorgará un incentivo del 15% del salario mínimo, y tratándose de hombres mayores de 28 años, se otorgará un incentivo del 10% del salario mínimo. Es muy importante tener en cuenta que se trata de la generación de nuevos empleos. Y para ello, entonces, lo que se pretende es tomar como referencia el mes de marzo de 2021, verificar con el PILA cuántos trabajadores tenía ese empleador en marzo de 2021 y a partir
de ese número de trabajadores por los cuales se cotizó al sistema de seguridad social integral, definir esa generación de nuevos empleos para definir entonces cuál sería el monto final del incentivo. Otro punto muy importante es que este incentivo para la creación de nuevos empleos es compatible con el PAEF. No hay que elegir entre uno y otro. Un mismo empleador puede tener acceso a los dos apoyos o a los dos incentivos, y esta medida estará vigente hasta agosto del año 2023, pero muy importante, solamente se va a otorgar un máximo de 12 pagos por cada uno de los beneficiarios. Y finalmente, sigamos, Fernando, muchas gracias. Un apoyo muy importante para todas las empresas que se vieron afectadas por el paro nacional. Esto fue además muy impulsado por aquellos congresistas del Valle del Cauca, y lo que se buscaba era apoyar a las empresas que tuvieron grandes afectaciones con el paro nacional. ¿Qué se pretende entonces? Dar un incentivo, un apoyo hasta el 20% del salario mínimo por el número de trabajadores de las empresas que logren demostrar, que logren manifestar que se les presenta una disminución de por lo menos el 20% más de sus ingresos frente a esos ingresos obtenidos en marzo del 2021. ¿Qué se pretende? Apoyar el pago de esas obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021, y este aporte o este apoyo estatal se va a entregar directamente a los empleadores sin importar el tamaño de la empresa y sin importar el número de trabajadores. Este beneficio, igual que el anterior, también es compatible con el PAEF, y es importante tener en cuenta que en los tres casos, en la ampliación del PAEF, en el incentivo para la creación de nuevos empleos y en el apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional, debemos esperar la correspondiente reglamentación del gobierno nacional en cada uno de estos casos, y muy seguramente una resolución de la UGPP, quien será la encargada de verificar posteriormente la utilización de estos recursos por parte de los empleadores. Eso es un poco y de forma muy rápida los tres beneficios que en materia laboral se definieron en esta nueva ley. Muchas gracias, Juli. Ahora vamos a proceder con un pequeño espacio para responder las preguntas que nos han formulado. Trataremos, digamos, de recoger las más importantes. Y antes de entrar en las preguntas relacionadas con el impuesto sobre la renta, normalización que va a abordar María Mercedes, quiero plantear un tema, o quiero hacer una cuña más bien, y es que justamente dentro de 8 días vamos a tener un webinar también especializado en materia de facturación electrónica. Van a venir las personas responsables, nos van a acompañar más bien las personas responsables de la DIAN de este tema, y vamos a abordar, digamos, en detalle todo esto, lo cual pues no implica que ahorita responda las preguntas, pero un poco para mencionarles este tema. Va a ser dentro de 8 días en esta misma franja horaria. Entonces, bueno, María Mercedes, no sé si, no te estamos viendo, pero no sé si quieres empezar con los temas. A ver, aplica la tarifa del 35% a partir del 2022 para pagos al exterior por servicio administrativo, administración y control. Pues no, la tarifa de retención queda al 20%, esa no tiene modificación. Respecto al tema de aprovechamiento económico, si lo declara quien ostenta dicha calidad, entonces quien lo viene declarando debe darlo de baja, o ambos lo declaran. El problema es que lo puede estar declarando una persona y aprovechando otra. Ahora, ¿cómo se ajustan para no declarar dos veces? Pues realmente un mismo activo no puede pertenecer a dos personas, a menos que lo tengan por indiviso. Entonces hay que determinar, y ya sabemos que las pautas que da el Estatuto Tributario desde el artículo 263 es quien tenga el aprovechamiento económico, con la presunción de que quien aparezca como propietario o usufructuario es quien tiene ese aprovechamiento económico, por lo tanto quien lo tiene que declarar. Si por cualquier circunstancia en la historia pues del activo una persona por equivocación lo ha incluido, pues a mí me parece muy difícil, porque si esas declaraciones ya están en firme, no puede modificarlo, no podría modificarlo.
y la otra persona, si no lo está declarando, está incumpliendo. Pues si está dentro, la que no debería declararlo, si está dentro de los plazos para hacer su corrección, uno pensaría que pues con toda la prueba de decir, es que esto no es mío, yo me equivoqué, pues este apartamento como mío es de otra persona, pero si ya está bien firme me parece muy difícil. Camilo, la que sigue es qué pasa cuando el ingreso no está soportado al 100% de facturación electrónica, puesto Sí, que creo que ahí siguen sí, muchas de de facturación. Tal vez, facturación. si quieres, vas mirando en el chat mientras yo voy como respondiendo estas, porque algunas personas preguntaron en el chat a pesar de que le hemos sugerido que lo hicieran acá. Pero bueno, hay una primera pregunta y es, y voy a tratar de responderlas de manera general porque abordo diferentes preguntas y es, recordemos que actualmente el sistema de facturación electrónica no solo incluye la factura electrónica con validación previa, sino que también incluye otros elementos como los documentos documentos equivalentes o los documentos soportes de operaciones con no obligados a facturar. La persona que me estaba preguntando qué pasa si no tengo el 100% de mis ingresos soportados en factura electrónica, pues lo que le quiero decir, porque mencionaba también el POS, es usted los puede tener tanto en factura electrónica como en POS actualmente. Digamos, ahí no hay problema. Si no los tienen ninguno de esos dos, pues efectivamente va a tener dificultades, digamos, al momento de hacer la declaración de renta. Lo otro es, y aquí voy a repasar, digamos, como la línea en el tiempo de lo que sucede con una factura electrónica para aclarar varios aspectos, y es, por un lado, pues el proveedor, quien está vendiendo los bienes o prestando el servicio, emite la factura, va a la DIAN, queda validada y le llega al adquirente o al cliente. Una vez sucede esto, pasan unos eventos importantes. El primer evento es el acuse de recibo de esa factura, que simplemente significa o indica que ya me llegó la factura. Después, cuando le llegan los bienes o le terminan de prestar los servicios, tiene que ese cliente o ese adquirente emitir un acuse de recibo de los bienes. Digamos que en el escenario que estoy poniendo todo está bien y da ese acuse de recibo. A partir de ese acuse de recibo de los bienes, se tiene un término que, como lo indicaba, viene del Código de Comercio y que ha venido, digamos, trayéndose también en la reglamentación de factura electrónica, y son los 3 días para aceptar la factura de manera expresa, para aceptarla de manera tácita, es decir, yo di el acuse de recibo y en los 3 días siguientes no dije nada, se entiende que acepté la factura, o para rechazarla si hay algún inconveniente. Digamos que ese es como un tema clave que recoge varias preguntas. En relación con tiempos, es algo que nosotros le hemos pedido, tanto el acuse de recibo como el POS, como el Radian, que veo preguntas. La idea es que Radian próximamente va a sacar unas, digamos, resoluciones normativas que van a contemplar todo lo que sigue en materia del sistema de facturación electrónica, como lo decía, POS, no, bueno, nómina ya está listo, pero Radian, acuses de recibo, todo esto lo va a contemplar en tiempos, y se planea que no solo, pues no sea en este año, sino que también cubra el próximo año. Luego, la respuesta es, próximamente vamos a tener, digamos, certeza de cuándo entrarán a ser obligatorios esos mecanismos. Por ahora, como la norma indicaba que estaban sujetos a reglamentación, pues esperamos siguen las cosas tal cual como estaban antes. Eso, digamos, que en esa materia. Y lo último por acá, en relación con el POS, nos preguntan que si la limitación, eso es lo que entiendo por lo menos, opera en una venta total o por cada bien o por servicio incluido. Yo lo que considero es, una persona llega a hacer, digamos, una compra a un supermercado, y si su compra, no es por cada bien, si su compra supera, bien sea porque es un solo bien o porque son muchos bienes, superan los 181.000 pesos de los que hablábamos, ya en ese momento el vendedor no puede emitir, no podría, cuando así lo indique y lo haga obligatorio la DIAN, no podría emitir el POS, sino que tiene necesariamente que pasarse, digamos, a la factura electrónica, o hay algo que está revisando la DIAN y que yo creo que ustedes muchos saben, y es un POS electrónico, que en esencia es una factura electrónica un poco más sencilla. Es eso, digamos, por mi lado, María Mercedes. No sé si viste algo en el chat. Sí, una cosita de la respuesta al 408,
En el 408 hay una parte que sí remite a la tarifa general, que era lo que decíamos cuando pago a países no cooperantes a la tarifa general, entonces me toca ir a la tarifa del 35, pero lo que es administración y dirección no cambia porque tiene una tarifa especial del 33% y ahí no se dice la tarifa general, sino dice la tarifa del 33%. Entonces, administración y dirección sigue a 33%. No hay más preguntas con respecto a los temas míos. Yo quisiera hacer un comentario justo con lo que acabas de decir, María Mercedes, porque te acuerdas, tuvimos una conversación y es la tarifa de renta puede modificarse y digamos de alguna manera y lamentablemente tenemos modificaciones constantes en materia de la tarifa de renta, pero eso no significa que per se se modifiquen las tarifas de retenciones. Para ese caso tendría que haber un cambio normativo específico con ese o un decreto específico, no sé cómo lo ves. Sí, eso es así, eso es así. El 408 lo tendría que cambiar, lo de administración y dirección, ni siquiera por decreto, tendría que ser por ley. Sin embargo, le llama a uno y los economistas de la ANDI nos planteaban por qué cuando hacen los recaudos estimados para el año gravable 2021, había como, no sé si estoy equivocada, como 600.000 millones, que no era por los anticipos, que ya sabemos que hay ciertas cosas que hay que anticipar en este mismo año, como es el pago, la normalización. Había algo y preguntamos, nos dijeron, no es por retención en la fuente, no entendimos por qué. Pero bueno, eso digamos que es un comentario adicional, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. Un tema para Juliana Manrique, nos preguntan y esta es una pregunta reiterativa, si las empresas que tienen más de 50 empleados en su nómina a marzo 31 pueden postularse al PAEF. De pronto nos pudieras dar, digamos, mayores elementos en este sentido, Juli. Sí, pueden postularse, no pierden el beneficio. Lo importante es tener claro que el beneficio solamente se les va a otorgar por máximo 50 trabajadores. Uno de los parágrafos del artículo que estableció la ampliación del PAEF expresamente definió que las empresas que tienen más de 50 trabajadores no van a perder el beneficio, pero sí lo limitó a máximo 50 trabajadores. Es un punto importante. Ok, ahí me estaban, digamos, yo creo que ya recogimos la gran mayoría de las preguntas. Y la última, solo para cerrar, usualmente, y no solamente, digamos, en este caso, pero nos llegan muchas preguntas de orden técnico y del anexo técnico de factura electrónica, de si un campo es obligatorio o no, de cómo tengo que hacer una notificación, por ejemplo, en este caso del acuse de recibo. Y ahí, digamos, la primera recomendación es, la gran mayoría de ustedes tienen un PT, un proveedor tecnológico que es el indicado para que les ayude y los oriente en este sentido. Puntualmente con la pregunta que nos hacían en relación y digamos los invito a que estas preguntas técnicas las consulten con ellos, que son los que constantemente, pues digamos, son expertos en esa materia, en temas técnicos, tecnológicos, y además tienen una línea de comunicación directa con la mesa de ayuda de la DIAN y digamos que por ahí pueden tramitar mucho de estos temas. Ya para responder la pregunta puntual y nos preguntaban cómo notifico el acuse de recibo, es al igual que como sucede con la factura electrónica, con un XML que viaja. Entonces, esa es la forma como va a suceder. Yo creo que de esta manera hemos abordado la mayoría de las preguntas. Como les digo y les reitero, dentro de 8 días tenemos un espacio muy interesante también en relación con facturación electrónica, donde podremos profundizar. También hay temas de sanciones que no tocamos acá, que son muy relevantes. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y les deseo que tengan un buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.